Ok, muchachos. Eh, para el caso pues para mirar problemáticas para nuestro proyecto de control electrónico, les venía con 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 dos propuestas, para ser específico. Una de esas es el desarrollar un controlador de estabilidad para un vehículo de identificación, ya sea un helicóptero o un dron. Eso sí, es un sistema de regulación en el que él tiene que mantenerse en una posición, en un ángulo en específico en el que tú le indiques, ya sea un ángulo de elevación y un ángulo de rotación. ¿Sí? Eh, Cosas a tener en cuenta o requerimientos o requisitos que tendría que tener ese sistema es que para que no se desestabilice la cámara o para que no se desenfoque al momento de hacer la identificación, el sobreimpulso máximo que debería tener el sistema debe ser menor al 5% más o menos para que la cámara no se desenfoque. También otra de las cosas para que el vehículo no se vaya de su posición ideal o de la posición a la que quiere estar, tendría que tener un tiempo de estabilización menor a 2 3 segundos para que no se pierda. Y pues obviamente lo ideal sería tener un error menor al 1% aproximadamente. Como opciones de... Como opciones de... Gracias. Como opciones para desarrollar el sistema, una de las opciones podría ser utilizar un mini dron y que, no sé, por medio de vía Bluetooth o Wi-Fi se comunique con el microcontrolador para la toma de datos. Otra opción sería utilizar, los laboratoristas pues tienen una planta ya predispuesta para ese tipo de cosas, que es una especie de balancín con dos rotores. Entonces podríamos mirar, en caso tal, pedírsele ese sistema a los laboratoristas prestado, o también sería mirar si uno de los compañeros que también haya desarrollado este proyecto antes tenga disponible ese tipo de planta. Otra opción podría, pues yéndonos más alocados, utilizar un helicóptero real y tomar medidas desde ese helicóptero. Ok, la verdad yo veo muy bien ese proyecto, me llama mucho la atención porque afianza mucho nuestros conocimientos, lo teórico con lo práctico, aparte de que va a ser un proyecto que podemos ver su análisis y sus resultados visualmente, también la probabilidad de visualizar todo eso, ir aprendiendo y pues de manera constructiva pues ese funcionamiento de control, de sistema de control, lo veo muy bien. Como parte de ventajas, pues ya teniendo una planta física no tenemos que gastar muchos materiales, recursos económicos y pues nos ayuda mucho a entender cómo todo este funcionamiento del sistema de control, de retroalimentación, de estabilidad, entonces afianza mucho también nuestros conocimientos y pues nada, el balancín lo veo como un muy buen proyecto y tiene muchas ventajas, pues ya que todos esos puntos de vista, pues de la materia los podemos poner en práctica. Ok, ya para el tema de ser un poco más centrados en la idea de... El helicóptero usualmente suele ser un sistema naturalmente inestable. Entonces, para controlar esto se necesita un control muy fino o muy específico. Según lo que hemos visto y hemos consultado con profesores sobre ambos proyectos que se están mencionando, este caso en particular requiere un sistema de control dinámico muchísimo más fino o muchísimo más enfocado en, justamente porque es un sistema no lineal, también puede contener retardos, entonces puede afectar muchísimo más al proceso de desarrollar el controlador. Sí es verdad que justamente tiene una toma de datos muchísimo más rápida, pero a costa de justamente que los datos usualmente van a tender a fallar muchísimo. También en el tema de la maqueta se tiene que ver si la maqueta que se dispone, ya sea de los laboratoristas o de estudiantes pasados, disponga de las condiciones necesarias, si se hay que cambiar algo, si se hay que comprar algo, eso se tendrá que empezar a revisar desde ya. También el tema de, por ejemplo, si estamos buscando economizar, no creo que sea muy bueno o muy relevante construir diseños desde cero o mini maquetas desde cero o buscar un helicóptero real sabiendo que ya hay sistemas dinámicos que tienen esto. Ya por el tema de recompilar toda la información, tenemos presente que es un proyecto que motiva mucho a los tres miembros del equipo. Justamente está el miedo de el tema del controlador,
pero al ser un proyecto que se puede desarrollar de manera tan rápida en la toma de datos, en que ya se dispone de la planta, entonces no se tendría que hacer desde cero, cuenta con esa ventaja del tiempo, que es algo de lo que realmente no disponemos. Entonces puede ser beneficioso por este tipo de cosas. Como datos adicionales, información a tener en cuenta, se tendría que buscar cómo funciona el sistema, ya sea de manera dinámica y matemática, para empezar a poder mirar opciones de diseños de control, justamente porque sí va a tender a ser un controlador que con los requisitos que se estén buscando siempre va a tender como a tener un error un poquito mayor, entonces también se tiene que ver ese dinamismo en lo que se está empezando a buscar. Ok, entonces en el caso de que, pues, recopilando todo, gracias, Blanco, debido a que, pues, a este proyecto, debido a que, pues, presenta una bastante complejidad tanto en el desarrollo del controlador, porque debido a lo que mencionas de que es un sistema no lineal, puede presentar bastante y otras complejidades como retardos, vibraciones, etcétera, puede que sea a nivel de desarrollo algo más complejo. No obstante, tiene la ventaja del tiempo y debido a que también tenemos la ventaja de que debido a que tenemos una planta para los laboratoristas, de los laboratoristas, podríamos utilizar esa planta o una planta ya prediseñada o ya hecha para hacer todo el tema de estudio, de toma de datos, etcétera, 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 hasta llegar a desarrollar el controlador. Ok, una de las problemáticas también que podríamos mirar para pues, el proyecto es el tema de hacer un controlador también de regulación para un horno del proceso de producción de yogures, debido a también cómo es este sistema de producción o de cultivo. Es muy delicado y toca tener bastantes otras cositas a tener en cuenta. Una de esas es que el sobreimpulso máximo que debe tener el sistema debe ser idealmente cero o muy pequeño, menor al 2%, digamos, debido a que lo que sucede, en el caso de que la temperatura suba lo suficiente a tal punto, las bacterias se podrían llegar a morir y se perdería un lote completo. El rango de temperatura que debería mantenerse es aproximadamente del 42 al 45%, y pues también debido a eso mismo de lo delicado que son las bacterias, la velocidad a la que debería ir cambiando la temperatura debe ser muy lenta, aproximadamente 1 grado centígrado por minuto, 2 grados centígrados por minuto. Entonces, pues también es otra de las opciones. En el caso de pues, propuestas o parte creativa, se podría mirar, no sé si ustedes se acuerdan de que en semestres pasados varios estudiantes lo que hicieron fue utilizar una nevera portátil de esas de Icopor forrada con papel aluminio y puedes utilizar un bombillo incandescente o varios bombillos incandescentes para el tema de control de temperatura, al igual que utilizar unos ventiladores o algo por el estilo. Otra opción que podríamos mirar es tipo una olla repleta de leche y con sensores y tratar de utilizar una estufa eléctrica y regular la estufa eléctrica. No sé qué piensan. La propuesta del horno, la verdad, me genera cierta como incertidumbre por la cantidad de variables que hay y como por ejemplo el miedo de que tenemos que regular el calor dentro del horno, dentro de la cámara, pues hace que se dificulte mucho como esa solución para implementar el tema de control. Y la verdad a mí se me da que me gustaría más controlar una estabilidad de ángulos y del helicóptero que controlar temperatura. Me parece mejor controlar o el proyecto de controlar la estabilidad del helicóptero. Pero por lados positivos, veo también que pues, nos obliga a aprender a hacer temas de control de temperatura y nos ayuda a ser también muy precisos. Como tú habías dicho, pues tenemos que entre 42 a 45 grados tener como esa certidumbre para que no perdamos el lote del yogur y pues ser cuidadosos con el sistema de regulación. Ok, ya para tema de análisis realmente, si se va a cambiar 1 grado por minuto, cada prueba y toma de datos va a ser terriblemente lenta. Entonces también hay que analizar que justamente en estos momentos no disponemos de mucho tiempo porque estamos haciendo un proyecto para un intersemestral. Entonces, entre prueba de un controlador, toma de datos, se va a demorar mucho más tiempo.
de lo que se podría demorar otro tipo de proyectos, por ejemplo. También hay que ver que nosotros como grupo no disponemos de la maqueta ni de un horno, ni de una olla o una estufa eléctrica, entonces no podríamos hacer realmente eso sin primero construir esa planta física, lo que también nos demoraría en tiempo y también necesitaríamos el dinero para, por ejemplo, comprar un bombillo o varios bombillos. También no tenemos muy claro el qué vamos a controlar, porque para un sistema térmico, como es en este caso, se podría controlar ya sea la potencia del bombillo, los bombillos, o la rapidez con la que gira el ventilador para poder disipar ese calor. Entonces creo que eso tampoco es algo que tenemos muy en cuenta. Tampoco es que tengamos muy en cuenta el modelo térmico para poder hacer matemáticamente el controlador. Entonces tendremos que empezar a revisar muchas cosas, justamente no tenemos el tiempo para eso. Ya en el tema de las maquetas, obviamente no podríamos conseguir cómo medir una estufa eléctrica en estos momentos si no tenemos tanta claridad para sistemas térmicos. Entonces me parecería más contraproducente, sobre todo sabiendo que la mayoría de personas ya lo hizo en horno, justamente por una razón, porque es más cómodo hacer el modelo en un horno que en una olla con leche. Ya para reunir toda la información, siendo el sombrero blanco, tendríamos que, aunque sea un proyecto que no requiera un controlador tan riguroso o tan fino como en el caso anterior, sí hay ciertas inconformidades ya con el tema de que no hay una verificación completa de cómo funciona una planta térmica y también se necesitaría construir la planta desde cero. También están esas incertidumbres de no saber cuánto se vaya a demorar la toma de datos, saber que es un proceso bastante demorado. También ya como cosas a rescatar o cosas que se necesitarían averiguar. En general sería todo el tema de cómo funciona un horno, ya el análisis térmico, el análisis dinámico de esa temperatura. También se tendrían que ir comprando materiales desde ya, se tendría que ir definiendo qué se va a analizar, qué se va a controlar, cómo se va a controlar. Y ya, serían esas cosas a tener en cuenta y esa recopilación de la discusión hecha en estos momentos. Ok, entonces, viendo el panorama de esta parte del horno, nos iríamos por el tema de hacer un horno de la nevera, pero eso supondría un mayor tiempo en el tema de tener ya la planta o la maqueta ya hecha. También el tema de, no creo que tengamos los fondos suficientes, o estamos, en otras palabras, pobres, para comprar todos esos elementos. Y pues la ventaja que ahí ya estaría es el tema de la facilidad que tendría a comparación del otro. No obstante, pues no sé qué opinen, mirando ambos casos, ambas problemáticas, nuestro mayor dilema ahorita está en tema del tiempo, en el tema de que tenemos que sacar alguno de estos dos proyectos lo más rápido posible, o pues en el menor tiempo posible para que tengamos tiempo de hacer las pruebas, hacer las tomas de medidas, que ese es otro factor que toca tener en cuenta en el tema del horno. Pero en conclusión, pues mirando los pros y contras, pese a que sea algo más complejo, tenemos una ventaja con el tema del balancín tipo helicóptero, de que la toma de muestras va a ser relativamente más rápido y que tenemos la posibilidad de utilizar una planta ya hecha o ya disponible, que es la que se encuentra en los laboratoristas, o en el caso tal, uno que esté diseñado por una de las personas que haya visto, que haya hecho eso con previo aviso, previo tiempo. No sé qué opinen, cuál de las dos podría ser, o si están de acuerdo en que sea el balancín nuestra problemática a resolver. Yo digo que el balancín. Sí, pues viendo la información recopilada del balancín. Ok, entonces en el caso de que hagamos el balancín tenemos que tener en cuenta qué sensores vamos a utilizar, porque pues tenemos que medir la posición, ya sea el ángulo de elevación que va a tener el dispositivo, como también la rotación que tiene. Entonces no sé, y pues debido también a la velocidad que tendríamos que estabilizar eso. Entonces no sé qué sensores y qué microcontrolador también podríamos utilizar para
para hacer eso. En el caso de una de las opciones podría ser el utilizar, aunque también depende de lo de la planta, de qué es lo que tenga la planta, pero en caso tal de que no tenga ningún sensor o nada por el estilo para medir esas cosas, podríamos utilizar potenciómetros angulares que permiten mirar eso. Otra opción sería utilizar una cámara tipo Micscan Pro que esté conectada con el microcontrolador. Y hablando de microcontrolador, una de las cosas que podríamos utilizar es como en el caso de nosotros tenemos a disponibilidad, o nosotros tenemos una SP32S3, podríamos utilizarla. U otra opción podría ser el utilizar una STLM32 Cube, que es una recomendación de uno de nuestros compañeros, un contacto, que hizo ese proyecto. Entonces, ¿qué opinas? No, pues la verdad a mí me entusiasma mucho eso de utilizar sensores, microprocesadores, porque pues es un paso muy importante en lo que estamos aprendiendo y pues cómo eso lo podemos adaptar al proyecto que estamos haciendo. Me preocupa un poquito pues que tenemos tantas cosas para utilizar que hay algunas que no sabemos y no sabemos cómo adaptarlas a ese proyecto. Por lado positivo y de ventajas, como sombrero amarillo, nos da lo que viene siendo microcontroladores, potenciómetro, la cámara, el SP32, el STM32 Cube. Todo eso nos da mucha flexibilidad para poder llegar a medir muy bien los ángulos, controlar la estabilidad. Entonces, por mí, la ventaja de la flexibilidad de todos los aparatos que podemos utilizar es muy grande. Y pues aprendemos también a utilizar nuevos componentes que antes no habíamos usado. Ok, ya hablando realmente de las posibilidades para medir los ángulos, todos hemos trabajado con la cámara Micscan Pro. Esa cámara usualmente o muy a veces necesita comunicarse con un microcontrolador. No vamos a realizar todo con la cámara justamente. El proceso de comunicación vía UART, que es el que cuenta la cámara realmente, es bastante tedioso y, como hemos evidenciado en materias anteriores, suele tener bastantes errores. Entonces, esa posibilidad quedaría un poco descartada justamente porque nos estaríamos pegando, en palabras coloquiales, un tiro al pie escogiendo una cámara que a veces toma datos y a veces no, o que a veces tiene errores en esa comunicación. Para el tema de los sensores, sería bueno el caso de los potenciómetros, pero también tendríamos que mirar la planta física, porque no hemos mirado justamente qué sensores maneja la planta que se nos brindó o la planta que está allá en la universidad. Con el tema de los microcontroladores, sería bueno realizarlo con la SP, pero no sabemos si la SP que tenemos en estos momentos cuenta con toda la disponibilidad de espacio o de rapidez de toma de datos que requiere el sistema, porque el sistema en la toma justamente van a ser datos que se van a tomar muy rápido y no sabemos si la SP cuenta con especificaciones para manejar eso. Ahora, en el tema de el otro microcontrolador, no sabemos si se necesitan instalar programas adicionales, como en el caso de la Micscan Pro, que se necesitaba un entorno específico de la cámara. Entonces no sabemos qué se necesita, no sabemos qué compone esto, no sabemos si tiene varias entradas de ADC para el tema de los dos motores, de los dos datos que se van a recolectar. Entonces, ya como sombrero blanco, se tendría primero que recompilar toda esa información si se va a utilizar este microcontrolador. Siento yo que también está como esa discordancia de no saber, bueno, tampoco cómo se va a alimentar o cómo se está alimentando la planta actual. Entonces se tiene que primero revisar sí o sí la planta actual que se dispone y ver qué elementos tiene, qué elementos funcionan y qué elementos se pueden cambiar con base en lo que se ha discutido en estos momentos. También otra información adicional sería buscar si la SP32S3 en estos momentos se puede utilizar en este sistema, revisar bien dataset de ambos microcontroladores y revisar toda la información pertinente para poder realizar este proyecto. Ok. Mirando, pues, debido a la duda que tenemos con respecto a que si se puede o no el utilizar la SP32S3, recomendaría, o pues como conclusión podríamos utilizar el otro microcontrolador, el STML.
Debido a que también tenemos la posibilidad y tenemos el favor de los laboratoristas de que nos podrían prestar esa placa. Y debido a que pues, debido a que es recomendada y debido a que es un procesador, tiene una mayor velocidad, se podría decir, entonces pues podríamos utilizarla. En el tema de los sensores, ahí sí sería mirar muy bien y analizar la planta, ya que en caso tal de que cuente con ya una forma de medir o unos sensores que puedan medir ya sea la posición del ángulo de elevación y el otro ángulo de rotación, pues nos ahorraríamos esa parte. Y en caso tal de que no lo tenga, pues optaríamos por la parte de los potenciómetros angulares.